Súper. ¿Están viendo bien, cierto? Comencemos. Sí, se ve bien. Súper. Gracias, Rodolfo, por confirmarme. Hoy día, el tema que vamos a tratar se sale de lo que habíamos venido viendo, ¿sí? Que habíamos estado trabajando con ecuaciones de primer grado, sistemas de ecuaciones, y después habíamos entendido cómo se veían gráficamente las ecuaciones, ¿ya? ¿Qué era lo que pasaba gráficamente con ellas? Ahora nos vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con geometría y que tiene que ver netamente con los polígonos. ¿Ustedes saben lo que es un polígono o qué significa la palabra polígono? Polígono era cuando tenía muchos lados, ¿no? Exacto, porque poli es varios, muchos, y gonos en realidad hace referencia a los ángulos, los cuales están totalmente relacionados con la cantidad de lados, ¿ya? Entonces, lo que nos está hablando es de una figura que tiene varios ángulos y, por ende, varios lados, ¿sí? Una figura bidimensional, una cosa así. Bidimensional, exactamente. Muchas gracias, Diego. De hecho, ¿qué significa que sea una figura bidimensional? Que es una figura plana. Exacto, una figura plana que tiene varios lados y por ende varios ángulos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vámonos acá. Vamos a continuar. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo general? Tal como estoy mostrando acá, va a ser comprender y aplicar fórmulas para poder calcular las áreas de las figuras geométricas y la suma de sus ángulos internos. Y como objetivo específico vamos a aprender a calcular el área de triángulos, de trapecios y de paralelogramos, además de determinar la suma de los ángulos internos de estos polígonos. Entonces, ¿qué necesitamos recordar antes de comenzar con la clase? Es qué son los polígonos, que lo acabamos de comentar, además de cómo se clasifican, ¿ya? Y cuál es la importancia de los ángulos en las figuras geométricas. Y al finalizar, ¿qué van a poder lograr? El calcular el área de las figuras, la suma de los ángulos internos de polígonos, además de saber cuándo y cómo utilizar las fórmulas matemáticas que vamos a ver. Hola, Mariela, ¿cómo está? Vamos entonces a empezar. Entonces partamos viendo los polígonos y sus ángulos. Primero mencionar que existen dos tipos de ángulos, los que son los ángulos interiores y los ángulos exteriores a un polígono. ¿Se imaginan de dónde viene el nombre, cierto? Los interiores es lo que está dentro del polígono y los exteriores es los que están por fuera, ¿ya? Entonces, para poder calcular la suma de los ángulos interiores, esto tiene una fórmula. Y esa fórmula la vamos a aprender, primero vamos a tratar de deducirla de alguna manera, luego la vamos a utilizar para poder calcular cuánto van a medir los ángulos o la suma de los ángulos de cierto polígono según su cantidad de lado, ¿ya? Entonces, además de ¿Aló? eso, ¿Me escucha? sí, lo escucho, Rodolfo. Disculpe, no se escucha nada. ¿No me están escuchando? Como que está Yo muteado. sí la escucho, se escucha súper bien. Ah, Sí se escucha. entonces, Rodolfo, puede que usted tenga problemas con el audio. ¿No habrá puesto en silencio un momento? Que a veces uno pasa a llevar el audio y lo deja en Sí, silencio. hola, no se escucha nada. Acabo de confirmar viendo un video de YouTube, sí. Ah, es cosa de su audio. Pucha, yo le estoy hablando y en verdad no me escucha. Hola, Mariela, yo estoy bien. Gracias por preguntar. Y me alegra que esté bien. Entonces, déjenme responder esto y continuar.
A ver, veamos si ahí Rodolfo lo puede solucionar. De todas formas, como lo estamos grabando, yo creo que no va a haber mayor problema. Entonces, como veíamos acá, chicos, además, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Aló? Hola, ¿me ¿Me escuchas? escuchas? Ahí sí. Sí, súper, muy bien. Entonces, a veces hay algunos problemas ahí. Entonces, además, vamos a aprender a calcular el área de triángulos, trapecios y paralelogramos. Eso es otra parte importante de esta clase, ¿ya? Y además vamos a ver que cualquier polígono, sin importar cuál sea, lo vamos a poder dividir en varios triángulos. Y esto nos va a ayudar a hacer todos los otros cálculos, ¿ya? Entonces, comencemos. Hola, Cris, buenas noches. Le cuento que estamos empezando a estudiar los polígonos, recién empezamos. Entonces, veamos los polígonos y sus ángulos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Su nombre lo está diciendo y de hecho acá el paréntesis lo dice. Es una figura de 4 lados. ¿Sí? ¿Qué cuadriláteros ustedes conocen? El de las luchas. ¿Ah? El de las El luchas. de las ¿Ah? luchas. Sí, de hecho ese es un cuadrilátero, pero hablando en polígonos. ¿Qué otro cuadrilátero Un cuadrado. conocen? Un El rectángulo. cuadrado, un rectángulo. ¿Hay algún otro que conozcan? ¿Otra figura de 4 lados? ¿No? Bueno, hoy día van a conocer más que esos dos. Yo voy a dibujar cualquier cuadrilátero porque, a ver, lo vamos a dibujar bien porque esto está bien feo. Ahí, por ejemplo, un cuadrilátero, chicos, no necesariamente tiene que tener todos sus lados iguales, ¿ya? Solamente tiene que cumplir con tener 4 lados, como lo que nos está pasando ahí, ¿ya? Un Esa- trapecio. Ah, no, tiene 2 patas, ¿no? ¿Está Ese bien? es un trapecio. Muy bien, Diego. Muy bien. Entonces, veamos acá que tenemos este trapecio, que es un cuadrilátero. De hecho, no, es bien parecido a un trapecio, pero no es un trapecio. Después vamos a ver por qué no, pero sí se parece mucho. Y lo que nos dice después que tenemos que hacer, trazar una diagonal desde un vértice para dividirlo en 2 triángulos. ¿Cuáles son los vértices, chicos? Es el punto de unión entre las dos líneas, ¿no? Exacto, entre los lados. Estos que yo estoy marcando acá, estos puntos en donde se intersectan los lados o se tocan 2 lados, los vamos a llamar vértices. Y nos dice que entre 2 vértices cualquiera, vamos a suponer este y este otro, vamos a trazar una diagonal. ¿Qué es una diagonal? Es un segmento de recta que va a unir 2 vértices, ¿sí? Es como una línea que une 2 vértices. Los vértices son las esquinas de cada figura. Figura, exacto, son estos puntos de acá, que los podemos ver justamente como las esquinas. Muy bien, Diego. Entonces, nos vamos a dar cuenta acá que tenemos, ¿cuántos triángulos se formaron ahí? 2, ¿cierto? 2. Tenemos este y este triángulo. ¿Y cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿Lo recuerdan? 3. Bueno, igual acá No. lo dice, que cada triángulo tiene 180 grados en total en la suma de sus ángulos interiores, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo acá los voy a ir marcando. Los ángulos son como la apertura que hay entre los lados, ¿ya? Entonces, este ángulo más la medida de este ángulo más la medida de este ángulo suma 180, ¿ya? Miren, lo voy a ir anotando así, ¿sí? Esto en general, los ángulos, chicos, se anotan o se designan con letras griegas, ¿sí? Es por una convención matemática y porque todo esto viene de los griegos. Entonces, a este le voy a llamar alfa, a este le voy a llamar beta, lo voy a agrandar un poco para que se note mejor, ¿ya? Y a este le voy a llamar gamma, ¿sí?
Entonces, acá la suma de estos tres ángulos, alfa más beta más gamma, independiente de cuánto mida, como forman entre los tres un triángulo, siempre van a sumar 180 grados. ¿Ya? Voy a entonces ahora marcar los ángulos de este otro triángulo. A este le voy a llamar X a este triángulo, o sea, a este ángulo, a este otro ángulo le voy a llamar Y y a este otro ángulo Z. ¿Por qué no le estoy poniendo medidas específicas? Porque no las conozco. Lo que sabemos es que la suma de estos tres ángulos tienen que sumar, al tiro Rodolfo, 180 grados. ¿Por qué? Porque forman un triángulo. Y todos los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180. Dígame, Rodolfo. Eso mismo le iba a preguntar en verdad. Si cada uno iba a hacer en este caso 60, 60, 60 para dar 180. No, Pero también lo comparó con la otra parte de la de abajo del triángulo y me di cuenta que no es así. claro. Por Mira, proporción solamente. de hecho te Pero podrían siempre en hacer, total sería 180, ¿no? exacto, en un triángulo. En un triángulo, el total de sus ángulos suman 180 grados. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, este podría valer 20, este podría valer 80 y este podría valer 100. Estoy tirando valores al azar, ¿ya? Por decir cualquier cosa. O podría valer 15, este 85, ¿sí? Y este es 80, por ejemplo, ¿ya? Podría ser eso. Pero lo importante es que siempre la suma de los ángulos interiores, los que están adentro de un triángulo, van a sumar 180 grados, ¿ya? Y eso es lo que más claro tienen que tener. Luego, si nos damos cuenta, como hay dos triángulos, la suma total de los ángulos internos del o sea, en este caso dijimos pentágono, no, del cuadrilátero. Acá hay que corregirlo. Son 360 grados. Veamos por qué. Porque estos suman 180, ¿verdad? Los de el triángulo de arriba y los del triángulo de abajo también suman 180. Entonces la suma total, yo esto lo voy a poner como S nomás, para no escribir todos los ángulos, va a ser de 180 más 180, que eso sería 360 grados. Por lo tanto, la suma siempre de un cuadrilátero, que ahí hay un error, cuadrilátero, es de 360 grados. ¿Por qué? Porque sin importar el cuadrilátero que sea, al trazar una de sus diagonales, siempre se van a formar dos triángulos. ¿Ya? Entonces, acá de nuevo, esto no es pentágono, es cuadrilátero. Si el cuadrilátero es regular, entonces, ¿qué significa que sea regular? ¿Alguien lo sabe, Es chicos? como común, usual, ¿no? No, en este caso el regular significa que tiene todos sus lados iguales, ¿ya? Y lo voy a escribir porque eso es súper Como importante. de igualdad, como todo es igual. Exacto, que tienen la misma medida, ¿ya? Entonces, figura O cuando uno regular, dice las medidas son regulares. ajá, tiene la medida, o la medida de todos sus lados es la misma, ¿ya? Eso es importante. Y por ende, de todos sus ángulos, ¿sí? Entonces, en el caso de que sea un cuadrilátero, acá, ahí está. En el caso de que sea un cuadrilátero, una figura de 4 lados, ¿cuántos ángulos en total va a tener? Veamos, yo acá lo voy a marcar. Como sin ver la división que hicimos inicialmente, esa división la hicimos para poder comprobar que efectivamente tenían que sumar todos sus ángulos 360. Pero sin esa división, este completo sería un ángulo,
Este otro completo sería un ángulo, este sería un ángulo y este también sería un ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos ángulos va a tener? 4 ángulos. Por lo tanto, si dividimos el total de lo que suman todos sus ángulos en la cantidad de ellos, que sería 360 dividido en 40, o sea, en 4, perdón, eso nos va a dar que cada ángulo mide 90 grados, cuando la figura es regular. ¿Y cuál es el cuadrilátero regular? Aquel que tiene todos sus lados iguales. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero? Cuadrado. Muy bien, Diego. Muy, muy bien. Entonces, acá lo vamos a anotar también abajo, porque estas cosas son importantes, ¿ya? El cuadrilátero regular es el cuadrado, ¿sí? Es decir, tiene la misma medida, o todos sus lados, mejor. Todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos también, ¿ya? ¿Y cuánto mide cada uno de sus ángulos? 90 grados, que ya vimos cómo se calcula, ¿ya? Entonces ahí estamos con esta primera parte. Y esta misma idea la vamos a ir a generalizar para otras figuras. Vamos entonces. Entonces, la suma de los ángulos internos de un polígono la vamos a poder calcular con una fórmula especial. ¿Y cómo vamos a obtener esa fórmula? Haciendo este mismo ejercicio con cualquier polígono, ¿sí? Trazando cierta cantidad de diagonales hasta que el polígono nos quede dividido en cierta cantidad de triángulos. Esa es la idea, ¿ya? Y de esa forma vamos a poder construir una fórmula con la cual calcular cuánto van a sumar los ángulos interiores de cualquier polígono, ¿sí? Entonces, esta suma, esta fórmula va a funcionar tanto para polígonos que son regulares. ¿Qué significa eso? Que tienen todos sus lados de la misma medida y por ende sus ángulos, o para algunos que son irregulares, es decir, que la medida de sus lados es distinta, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a poder hacer esto? Porque siempre van a mantener la misma cantidad de triángulos que vamos a poder formar en su interior. Y esta fórmula, chicos, es la de acá, ¿ya? La fórmula de los ángulos interiores es esta de acá, y eso es sumamente importante, ¿sí? Entonces, probemos ahora, por ejemplo, con un pentágono. ¿Qué es un pentágono? ¿Alguien sabe lo que es un pentágono? Es como una estrella. Una figura que tiene 5 lados. Eso, Eso. es una figura de 5 lados. En lo que usted menciona, Rodolfo, es un pentagrama. Pero el pentágono, Disculpe. no se preocupe. Entonces, pentágono, y eso es importante que lo vayan conociendo, acá me faltó una T, figura de 5 lados, ¿sí? La vamos a dibujar, ¿ya? Este pentágono puede tener todos sus lados iguales o todos distintos. Voy a irme acá. ¿Ya? Y luego lo vamos a comparar con la fórmula, porque me interesa que vayan entendiendo de dónde sale. Lo vamos a dibujar con azul esta vez, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ángulo, o sea, un lado, acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Este sería un pentágono, y un pentágono no regular o irregular, porque la medida de sus ángulos, o sea, de sus lados, es distinta, ¿sí? Uno regular es un poquito más complicado construirlo. Uno regular, déjenme buscar acá, que acá tengo más formas, para que
tengan también uno regular. Chun, 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 chun. ¿Dónde está? Por acá. Acá está el pentágono regular. ¿Ya? Ese es un pentágono regular, que yo no lo voy a dibujar porque es difícil que queden, ¿ya? Ahí, ¿sí? Ahí tenemos uno regular y este es irregular. Entonces, eso también lo vamos a escribir. Pentágono irregular, porque no tiene todos sus lados iguales. Y este de acá al ladito es regular, porque tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Y si tiene todos sus lados iguales, sus ángulos también miden lo mismo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a trazar tantas diagonales, que eran las diagonales, eran líneas que nos iban a unir los vértices. ¿Cuántos vértices tiene este pentágono? O cualquier pentágono. 5. 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. El otro también lo pueden ver con facilidad. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos una diagonal de este pentágono y acá podríamos tener otra. En total van a haber 5 diagonales que si las unimos, si se dan cuenta ahí, esta yo después las voy a sacar, se arma esta estrella de 5 puntas que es un pentagrama, ¿ya? En uno regular, como podrán ver acá, ahí, ahí, ¿cierto? Acá y acá se arma una estrella ya que queda de todos sus lados iguales, ¿sí? ¿Queda claro, cierto? Sí. Ya. Yo lo saqué porque en realidad era solo para mostrarles y decirles cuál era la diferencia, pero esto es lo que necesitamos. Si se dan cuenta que si trazamos dos diagonales, como estas, ¿sí? En donde tienen un punto o un vértice en común, ¿cuántos triángulos vamos a formar? Chicos, ¿cuántos triángulos? ¿Ah? 3, ¿cierto? Formamos 3 triángulos. ¿Y cuánto mide la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿O cuánto vale? 180. 180. Entonces, la suma de los ángulos interiores, es decir, de este de acá, más este de acá, nos va a dar 180. Lo mismo que nos va a pasar acá, ¿cierto? El ángulo de acá, más el ángulo de acá, más el ángulo de acá, ¿cuánto va a medir? 180. Y el ángulo de acá, más el ángulo de acá, más el ángulo de acá, ¿cuánto mide? 180. Es decir, ¿cuánto van a medir los ángulos interiores de un pentágono en total? ¿Cuánto miden? Chicos, 540. 540. Eso. Entonces acá lo vamos a anotar. Suma ángulos interiores. Esto lo podemos ver así. Interiores. ¿Me entienden bien las letras, cierto? ¿Cuánto va a ser? Acá sería 180 por la cantidad de triángulos que pudimos formar, que eran 3, y eso exactamente nos va a dar 540. 540. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la característica de un pentágono regular? Que todas sus líneas, sus diagonales están correctas, o sea, derechas. No, Que todos O sus sea, lados son iguales. Eso. eso, que todos sus lados son iguales. Y si todos los lados son iguales, ¿cómo son sus ángulos? Iguales también, pues. Son todos iguales. Entonces, si yo digo que este ángulo mide alfa, este ángulo también mide alfa, este también mide alfa, este también y este también. ¿Qué va a significar eso? Que vamos a tener ¿cuántos ángulos que miden alfa? 5. Eso, 5. ángulos
Acá yo lo voy a anotar, ángulos, pentágono regular, porque vamos a hacer el cálculo. Regular sería igual a 5 veces alfa, ¿cierto? La medida de uno de sus ángulos. ¿Y esto cuánto tiene que sumar en total? 540 igual. 540. Muy bien, Diego, porque mira, si te das cuenta, acá podemos hacer lo mismo que hicimos con el otro pentágono, el que no era regular. Trazar estas dos diagonales. ¿Y cuántos triángulos se forman? 3. Y estos triángulos, sus ángulos interiores tienen que sumar 180, ¿cierto? Por tanto, también toda la suma de los ángulos interiores de este pentágono van a sumar 540. Por lo tanto, sí, la suma de estos ángulos va a ser 540, porque si se dan cuenta, este ángulo más este ángulo también me forma el alfa. Y lo mismo pasa con este, y lo mismo pasa con el de arriba. Esta partecita forma con esta, en total nos tienen que sumar esa medida, ¿sí? Entonces, esto sería 540. Si acá ocupamos lo que sabemos de ecuaciones, es decir, despejamos alfa, ¿cómo la vamos a despejar? Este 5 lo pasamos dividiendo al otro lado, ¿cierto? Porque ahí estaba multiplicando, nos va a quedar entonces como alfa es igual a 540 dividido en 5. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Alguien que me ayude ahí? 108. Muy bien. Entonces, ¿cuánto va a medir cada ángulo de un pentágono regular? 108 grados. Y de esta forma se calcula. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Súper. Ahora vamos a generalizar esto, ¿ya? ¿Cuántos triángulos pudimos formar? 3. Y en relación a sus lados, nos damos cuenta que son 2 cantidades menos que la cantidad de lados que tiene esta figura, ¿cierto? Cierto. Vemos lo mismo, acá me equivoqué, acá atrás, espérenme. Vemos lo mismo con el cuadrilátero, pudimos formar solamente 2 triángulos en una figura de 4 lados, es decir, 2 menos que la cantidad de lados que tienen, ¿sí? Se va notando, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo va a ser nuestra fórmula? Va a ser la cantidad de lados menos 2 y todo esto multiplicado por 180. Por 180. Exacto. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir cuántos triángulos vamos a poder formar al interior de una figura. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, el número de lados en este caso Con el pentágono. con el pentágono es Ajá, 5 en este caso, menos 2, 3. Entonces serían 3 triángulos. exacto. Y es lo que tenemos acá, 180 por 3. Es justo, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra fórmula de forma general para calcular cuánto mide la suma de los ángulos interiores de cualquier figura en la que conocemos su cantidad de lados. ¿Sí? Entonces, veamos esto. Suma de ángulos internos de un polígono, como un cuadrado tiene 4 lados, por lo tanto, n, que es la cantidad de lados, va a ser 4. Reemplazando, vamos a tener 4 menos 2, lo cual nos da 2, y eso multiplicado por 180, lo cual nos da 360, que es la suma total de los lados, o sea, de los ángulos. ¿Sí? Que es lo que habíamos visto antes. Vamos acá. Y de forma general, chicos, esto es bueno que tengan esta tabla a mano. Si alguien la puede imprimir, yo se lo recomiendo, eso lo tienen en su guía. ¿Ya? De forma general, el triángulo que tiene 3 lados, su suma de ángulos interiores va a ser 180. El cuadrilátero que tiene 4 lados, la suma de sus ángulos interiores va a ser 360. El pentágono que tiene 5 lados,
la suma de sus ángulos interiores va a ser 540. Acá para el hexágono lo vamos a calcular a pesar de que ahí lo dan, ¿sí? El hexágono, chicos, si se dan cuenta acá, dígame, Rodolfo. Por cada nueva arista que tiene, ahí se suma 180. Ujú. Eso es lo que pasa. Muy bien. Eso es justamente lo que está pasando. El hexágono que tiene 6 lados, la suma de sus ángulos interiores es 720. ¿Por qué? Porque nuestra fórmula era, acá yo voy reemplazando, n menos 2 por 180, ¿cierto? 180 grados. ¿Cuánto mide n para el hexágono? ¿Cuántos lados tiene? 6. 6. Sería 6 menos 2 por 180 grados. Me voy acá al ladito, ¿ya? Vamos a corrernos. ¿Y eso cuánto nos da? 720. Ya. Sería 4 por 180. ¿Y cuánto es 4 por 180? 720 grados. ¿Sí? Sí. Ahí estamos. De la misma forma va a ocurrir con las otras figuras, con el heptágono, aplicando la misma fórmula, que tiene 7 lados, la suma de sus ángulos interiores es 900 grados. El octágono, que tiene 8 lados, la suma de sus ángulos interiores es 1080. El nonágono, que tiene 9 lados, tiene como suma de sus ángulos interiores 1260 grados. Y el decágono, que tiene 10 lados, tiene como suma de sus ángulos interiores 1440 grados. El menos 2, Macarena, ¿de dónde viene? De la fórmula de acá. Miren, de la suma de los ángulos interiores. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuántos triángulos se puede formar en cada figura en función de los lados que tiene. Y si te das cuenta, esta figura de 5 lados, se pueden formar 3 triángulos, no más, en su interior. Y como se pueden formar 3, esto equivale a 2 menos la cantidad de lados, ¿sí? O sea, la cantidad de lados menos 2, en realidad. ¿Se entiende? A eso viene la fórmula. ¿Macarena? Ese menos 2 es para ver cuántos triángulos se pueden formar en el interior. Y uno si hace este ejercicio con el hexágono, el heptágono, se va a dar cuenta que siempre la cantidad de triángulos interiores es 2 veces menos que la cantidad de lados. ¿Sí? Por eso es el menos 2. Entonces, ahí tenemos esto. Ahora, ¿cuánto va a medir el ángulo interno de un polígono regular en forma de fórmula? Va a ser la cantidad de la suma total de los ángulos, pero dividida en la cantidad de lados. ¿Ya? Porque es lo mismo que hicimos acá con el pentágono regular, que vimos su suma total de los ángulos interiores y luego la dividimos en la cantidad de lados para saber cuánto medía cada uno de estos ángulos. ¿Sí? Entonces, de forma general, así lo podemos plantear como fórmula. Así. ¿Ya? Pero esto es solamente, y eso es importante, es solo para un polígono regular. ¿Sí? Si no es regular, no podemos ocupar esta fórmula. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Sí? Súper. Entonces, así lo van a poder calcular. Dígame, Rodolfo. Bueno, y aquí es bastante más fácil. Aquí tienen 3 aristas, este triángulo, y Ajá. cuando se le resta menos 2, queda 180, el inicio de todo. Exacto. Y un triángulo regular, ¿cuánto mediría cada ángulo? 60. 60 grados, exactamente, que sería 180 dividido por la cantidad de lados que es 3. 180 dividido en 3 nos da 60 grados, ¿ya? Esos
triángulos regulares se llaman triángulos equiláteros, es decir, que todos sus lados miden lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, para un triángulo, que era justamente lo que estábamos hablando, entonces sus ángulos interiores, ocupando la fórmula, que yo la voy a ocupar acá, a pesar de que está explicada, la fórmula nos decía, era la suma interior n menos 2 por 180 grados, y todo eso dividido por la cantidad total de lados, que sería n. En el caso del triángulo, nuestro n es igual a 3, ¿sí? Entonces reemplazamos. Donde está n le ponemos 3, que sería 3 menos 2 por 180 grados dividido en 3. 3 menos 2 nos da simplemente 1 y 1 por 180 nos queda 180 grados dividido en 3. Y eso nos da 60 grados. Es decir, cada uno de estos ángulos mide 60 grados cuando los lados miden exactamente lo mismo. ¿Sí? En un triángulo equilátero. Así se llama este tipo de triángulo. ¿Sí? ¿Por qué lo hice? Para que ustedes igual vieran cómo ocupar la fórmula, que es súper importante. ¿Ya? Vamos acá con otro. Entonces, acá de forma general también lo vamos a ver con todas las figuras que tienen hasta 10 lados. Un triángulo, cada ángulo, cuando es regular, ¿sí? Todos sus lados miden lo mismo, cada ángulo va a medir 60. En un cuadrado, que es el cuadrilátero regular, cada ángulo mide 90 grados. En un pentágono, cuando todos son iguales, cada ángulo mide 108. Ya lo habíamos calculado. En un hexágono regular, cada ángulo mide 120 grados. En un heptágono, que tiene 7 lados, cada ángulo mide 128,57 grados si es regular. Un octágono regular, sus ángulos cada uno mide 135 grados. En un nonágono, que es una figura de 9 lados, si es regular, cada ángulo mide 140 grados. Y en un decágono, si es regular también, que es una figura de 10 lados, cada ángulo mide 144 grados. Dígame, Rodolfo. Esta es la primera vez que escucho la palabra nonágono y decágono. Decágono. Que en general no se habla mucho de esas figuras, pero existen. De hecho, existen figuras con muchos más lados, ¿ya? Y es bueno tenerlas como con nombre, para que uno las pueda recordar de alguna forma, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Esta pausa activa no vamos a ir. Ya, esto yo me lo voy a saltar porque ya lo hemos visto, ¿sí? Es lo que estuvimos haciendo en la construcción. Y ahora nos vamos a pasar a lo que es el área de polígonos, ¿sí? Entonces, el área de los polígonos, vamos a partir con cómo se calcula el área de un triángulo, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos medidas a conocer. Una es la base, que puede ser cualquier lado, que podría ser este de acá abajo, lo voy a marcar, que en general es el lado como que va bajito, ahí no se nota mucho porque es amarillo también, lo voy a poner con este color. Esta de acá sería la base, lo vamos a poner azul, tal con el color que sale. Este ladito de acá podríamos llamarlo la base. Y si del vértice opuesto a la base, es decir, de este que está justo al frente, lanzamos una recta hacia abajo que vaya derechita abajo y que caiga en 90 grados, vamos a encontrar una línea o un segmento que se va a llamar altura, ¿ya? Este de acá es la altura de un triángulo. Entonces, cuando tenemos la base, que sería esta de acá, base, y la multiplicamos por la altura, y eso lo dividimos por 2, vamos a poder calcular el área de un triángulo. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente.
Tenemos, por ejemplo, que calcular el área del siguiente triángulo escaleno, ¿sí? ¿Qué es un triángulo escaleno? ¿Alguno lo sabe? ¿Qué son los triángulos escalenos? Son como estas Chicos, las rampas, es cuando están y son irregulares. son irregulares, todos sus lados son distintos. Muy bien, Rodolfo. Yo lo voy a anotar. Triángulo escaleno, porque hay 3 clasificaciones de los triángulos, ¿ya? El triángulo escaleno tiene todos sus lados distintos, ¿ya? Y para esto, lo otro que vamos a necesitar recordar es el teorema de Pitágoras. ¿Alguno se acuerda del teorema de Pitágoras? Un poco. Un poco, vamos a recordarlo un poco, porque eso, chicos, lo tienen que tener súper claro. Vamos a recordar. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? ¿A qué tipo de triángulo se le aplica el teorema de Pitágoras? A los irregulares. No, no necesariamente tienen que ser irregulares, sino que la característica es otra, que tengan un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, acá tengo, a ver, espérenme, lo voy a hacer de otra forma. Ahí sí. Acá tengo un lado, acá tengo otro lado, y entre ellos van a armar 90 grados en su ángulo interior, y acá tengo otro lado, ¿ya? Estos de acá. Entonces, este ángulo forma 90 grados, ¿sí? Cuando tenemos un triángulo de esa forma, vamos a llamarle a este lado A, que también se le llama cateto, que es un lado que ayuda a formar ese ángulo de 90, y el otro lado que ayuda a formar el ángulo de 90, que también se le llama cateto, le vamos a llamar B. Ya este lado que es más largo, que está justo al frente del ángulo de 90, se le llama hipotenusa. ¿Qué nos decía Pitágoras? Que si este lado lo elevamos al cuadrado, es decir, A elevado a 2, más B, que era el otro lado que ayudaba a formar el ángulo de 90, el otro cateto, también lo elevábamos a 2, estos sumados, ambos elevados a 2, nos iba a dar igual a la hipotenusa que estaba al frente, ¿ya? Pero también al cuadrado. Dígame, Rodolfo. Entonces, digamos, si A era 10 y B era 11, era como 20 y 21. No. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Voy a hacer un pequeño ejemplo para que esto nos quede claro, ¿sí? Porque si no, no nos va a dar. Ya, voy a armar de nuevo un triángulo equilátero, o sea, rectángulo, ahí sí. Es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. Supongamos que este lado mide 3, ¿ya? Voy a suponer que este lado mide 4 y queremos descubrir cuánto mide su hipotenusa, este lado de acá, ¿sí? El que está justo al frente del ángulo de 90. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si se dan cuenta acá, el primer lado que ayuda a formar el ángulo de 90, que en este caso mide 3, lo tenemos que elevar al cuadrado. Luego sumarle el otro lado que ayuda a formar el ángulo de 90, que sería 4, y esto elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y eso sumado, pero cada uno al cuadrado, nos va a dar la medida del tercer lado, que sería también al cuadrado. Así, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 3 al cuadrado, chicos? ¿Se acuerdan? 9. 9. Muy bien, 9. Diego. 9, porque 3 al cuadrado, acá recuérdenlo, es 3 por 3, ¿ya? ¿Cuánto nos va a dar 4 al cuadrado, que es 4 por 4? 16. Ahí 16. sí. Muy bien. Y esto nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. 9 más 16, ¿cuánto es? 25. 25, que es la hipotenusa al cuadrado.
¿Qué tenemos que hacer si no queremos esto al cuadrado? Esto lo vimos al principio. Tenemos que sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de 25 es igual a X. ¿Qué era la raíz cuadrada, chicos? Era como una división, llegar como a la fuente origen del número, ¿no? No, no era una división exactamente, sino que era preguntarnos qué número al cuadrado nos da en este caso 25. ¿Qué número elevado al 5. cuadrado nos da? El 5. 5. Entonces, acá, chicos, esto recuérdenlo, raíz cuadrada de 25, tenemos que buscar el número que al cuadrado nos da 25, ¿sí? Que este sería el 5 al cuadrado, es decir, nos da 5, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto mide ese lado desconocido? 5, ¿sí? Ahora acá podemos decir que ese tercer lado mide 5. Y de esa forma utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Súper. ¿Por qué? Acá, ¿en qué tiene que ver el teorema de Pitágoras con esto del área del triángulo? Que yo les dije que cuando trazábamos acá, la altura se formaba un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Así. ¿Qué significa eso? Que si nos fijamos solamente en este triángulo, por ejemplo, de acá, en este caso, ahí vamos a tener un triángulo X, o sea, rectángulo, con un ángulo de 90 grados. Y cada vez que tenemos eso, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado faltante, que en este caso sería justamente la medida de la altura. Y en este triángulo nos daban como dato que la base, que es este lado de acá abajo, medía 4 y que la hipotenusa medía 5. Entonces, ocupando Pitágoras, teníamos que encontrar la medida de la altura. Vamos a plantear Pitágoras. Nos decía que este lado que estaba justo al frente del ángulo de 90, que era 5, si lo elevábamos al cuadrado, iba a ser igual a la suma del cuadrado de este lado más el cuadrado de este lado. Este lado, según esto, mide 4, entonces sería igual a 4 al cuadrado más este lado desconocido, que es la altura, también al cuadrado. Acá, despejando la altura, como esto, pasándolo a restar al otro lado, nos va a quedar que la altura al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Ya? Desarrollando un poquito más, podemos ver que 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. 25 menos 16, ¿cuánto es? ¿Alguien que me ayude ahí? 9. 9. 9. Eso es 9. Entonces, esta raíz cuadrada es la raíz cuadrada de 9. Recuerden que al calcular la raíz cuadrada estamos buscando qué número al cuadrado nos da 9. ¿Qué número al cuadrado nos da 9? 3. 3. Acá decir que porque estamos sacando la raíz cuadrada, porque no queremos este lado al cuadrado, lo queremos solito. Y para poder cancelar eso, hay que sacar la raíz cuadrada. Entonces, como la raíz cuadrada de 9 es 3, este lado va a medir 3. Y con eso tenemos cuánto mide la altura. Y teniendo cuánto mide la altura, podemos calcular el área de este triángulo. Este es un problema complicado de área, por eso lo puse acá, ¿ya? Porque normalmente a uno le dan todos los datos, pero si no se los dan, esta es la forma de calcular. Entonces, ahora para calcular el área, tenemos que ver cuánto mide la base, que la base en el triángulo original era todo esto. Y según el problema, eso medía 6 centímetros. Y la altura, que la acabamos de calcular, medía
3 centímetros. ¿Sí? Entonces, el área, ¿cómo se calculaba? La base por la altura y eso dividido en 2. Nuestra base era 6. Nuestra altura 3. Las multiplicamos. ¿Cuánto nos da 6 por 3? 18. 18. ¿Y eso dividido en 2? 9. 9. Nos da 9. Por lo tanto, el área de este triángulo son 9 centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Insisto, este es un problema más complejo de lo normal para calcular el área. ¿Por qué lo hice? Porque si esto lo entienden, la verdad es que calcular el área, en general, cuando se tienen los datos, es solo llegar y reemplazar. Entonces, ven cuánto vale la base, ven cuánto vale la altura, y esto después lo multiplican y lo dividen por 2. Y de esa forma tienen el área de cualquier triángulo. Si no tienen la altura, ¿qué van a tener que hacer? Ocupar Pitágoras como lo usamos acá, ¿ya? Usando esto. Yo esto después se los voy a subir para que ustedes lo tengan y lo puedan estar mirando, ¿ya? Y tenemos además el área de de otros polígonos. Por ejemplo, de un trapecio. ¿Qué va a ser un trapecio? Que Diego ahí lo había mencionado al principio. Es una figura que tiene solo dos lados paralelos, que serían las dos bases que les vamos a llamar. ¿Qué significa que sean paralelos? Que están exactamente con la misma inclinación. ¿Sí? Se dan cuenta que este está acostadito, totalmente acostadito, y este también. Por eso son paralelos. En cambio, estos otros dos van en otras direcciones, ¿sí? Tienen distintas inclinaciones. Uno va hacia allá y el otro va hacia allá. No son paralelos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área de este tipo de figura que es un trapecio? Que es también un cuadrilátero. De forma general, chicos, se va a calcular como la altura, que es la medida que va desde un vértice hasta la base o la base más larga, la que está abajo, ¿sí? Esa es la altura. También podríamos ver esta otra altura, ¿ya? Cualquiera de las alturas nos sirve. Podría ser esta también. A veces miden lo mismo, a veces no, pero igual van a... O sea, no, siempre miden lo mismo, estoy hablando tonteras. Siempre miden lo mismo, ¿sí? Entonces puede ser esta o puede ser esta. Va a medir lo mismo, ¿ya? ¿Y cómo vamos a calcular su área? Es decir, la superficie que encierra esta figurita o cuánta cantidad necesitamos para pintar la figura. Va a ser la medida de la altura multiplicado ¿por qué? Por la suma entre esta base grande y esta base pequeña y toda esa suma dividido en 2. Vamos a resolverlo. Acá también se puede ocupar Pitágoras. Yo me voy a saltar eso por ahora, ¿ya? Y les voy a decir inmediatamente cuánto mide esa altura, que acá está calculado. Si se dan cuenta, esta sería una altura, ¿cierto? Esto de acá. Y esa altura, ¿cuánto nos va a dar? 4 centímetros. Ahí después, chicos, pueden ver la clase que está grabada o el video que corresponde a este tema, porque ahí lo explico más detalladamente esto. Entonces, ocupemos la fórmula. ¿Qué nos decía la fórmula? El área de un trapecio va a ser igual a la altura multiplicado por cuánto mide la base grande, que la base grande mide 10 centímetros en este caso, más la medida de la base pequeña, que es esta de acá arriba, que la llamamos así con una B minúscula, y eso dividido en 2. Vamos reemplazando. La altura, que es 4, la vamos a multiplicar por esta semisuma entre la base grande, que mide 10, más la base pequeña, que mide 4, y eso dividido en 2. Si seguimos resolviendo, vamos a llegar a que va a ser 4 por 10 más 4 sería 14 dividido en 2. Y 14 dividido en 2, ¿cuánto nos da? Chicos,
7. 7. ¿Y cuánto es 4 por 7? 28. 28. Y todos los lados estaban en medida de centímetros, entonces esto sería centímetros elevado a 2. Siempre las áreas van con esa medida elevado a 2. Entonces, el área de este trapecio sería 28 centímetros al cuadrado. Y de esta forma nos queda. ¿Se entiende bien? Sí. Sí. ¿Sí? Súper. De esta forma se ocupa. Dígame, Rodolfo. Yo iba a hacer una pregunta y era como, ¿cómo usted sabía que la altura era 4? Pero me recordé el ejercicio anterior y que también aquí decía altura igual 4. Sí, lo que pasa es que es con Pitágoras que esto se calcula, Rodolfo. ¿Ya? Sí, ¿Por sí, qué no lo ahí ya hice? entendí. ¿Por qué no lo hice todo el procedimiento? Porque ya estamos en la hora. Entonces, como ya lo habíamos hecho antes, es de forma bastante similar. ¿Ya? Entonces, solamente por eso. Sí, ¿Ya? comprendo, para ahorrar tiempo. Sí. Entonces, ahí tenemos las áreas de los polígonos. En un paralelogramo cualquiera, que cuáles cuadriláteros son paralelogramos, en este caso sería el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, que son estas figuritas que nos aparecen acá. Todos estos son paralelogramos porque tienen dos pares de lados paralelos, ¿sí? Que siguen la misma dirección, ¿ya? ¿Cómo se calcula el área de estas figuras de forma general? Como la base por la altura, ¿ya? Esa es la forma general de calcularlo. A ver, nos vamos a ver uno. Por ejemplo, veamos este que es un romboide, un paralelogramo. Su base, en este caso, serían 7 centímetros y su altura serían 4 centímetros. ¿Sí? Acá nos lo dan, nos lo tenemos que calcular. Reemplazando en la fórmula, la base que mide 7 centímetros lo ponemos acá multiplicado por la altura que mide 4 centímetros y eso nos da 28 centímetros cuadrados. En este caso es una coincidencia que nos haya dado lo mismo que en el otro, ¿ya? Pero eso, a ver si, y con eso sería, ¿ya? Entonces, veamos una última cosa y con eso vamos a terminar. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, ¿cuál era la característica de los cuadrados? Que eran iguales, todos sus Todos lados. sus lados miden lo mismo, ¿cierto? Entonces yo les voy a decir, vamos a suponer que este es un cuadrado y aparte de eso, porque el rombo también tiene todos sus lados iguales, todos. Pero aparte de eso, todos sus ángulos miden lo mismo, 90 grados, ¿ya? Entonces vamos a suponer que si este lado mide 4, ¿cuánto van a medir los otros lados? Este de acá, 4. 4 y 4. Entonces, ¿cuál va a ser la altura? Cualquier lado va a ser la altura. Podría ser perfectamente esto, ¿ya? ¿Cómo sé que es un lado la altura? Porque la característica de la altura, que al caer forma 90 grados, es decir, corresponde a un lado del cuadrado. Y este lado le podemos llamar la base, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el área del cuadrado va a ser igual a base por altura. Eso sería 4 por 4. ¿Y eso cuánto nos da? 16. Y si esto estaba en centímetros, que yo acá no le puse la medida, entonces serían 16 centímetros, pero elevado a 2 o al cuadrado. De forma general, el área de un cuadrado, en realidad, igual lo podemos ver como el lado elevado a 2. ¿Sí? Entonces, o de forma particular, en realidad. Es la medida del lado elevado a 2.
porque la medida de su base con la medida de su altura van a coincidir. Pero esta fórmula nos sirve para los rectángulos, para los romboides, los rombos y los cuadrados. Por eso igual es bueno aprendérselo de forma general. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, dijo que servían o que no servían, se me cortó un poco. Sirve. Ya. Esta fórmula de acá arriba. De hecho, si ustedes ven bien la guía en detalle, ahí se menciona justamente eso. Y lo que se menciona, cuáles son los paralelogramos existentes, que son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, para los que les va a servir esta fórmula. ¿Sí? Y ya con eso estaríamos. ¿Queda claro, verdad? ¿Sí? Súper. Entonces, hoy día lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna por mi parte. No, yo Perfecto. tampoco. Súper. Entonces, chicos, voy a dejar de grabar para que no quede tan larga la grabación.